Muchas bendiciones en el Señor, mi querida y amada familia, mis queridos hermanos y hermanas. En este tema que nosotros vamos a compartir, vamos a hablar directamente sobre la divina providencia, ¿sí? Y como base vamos a usar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. Ahí leemos sobre la divina providencia. Otra parte es que cuando destacamos lo que es la divina providencia, nosotros también podemos comprender que cuando hablamos de la divina providencia estamos hablando de lo más importante. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de lo que es el gobierno soberano y universal del eterno presente que es Dios. Estamos hablando del Señor con toda su soberanía, el hacedor, el creador del cielo y tierra. Todo es hechura de su mano. Y aquí en esta reflexión nosotros vamos a meditar en 4 expresiones que el Padre Celestial nos manifiesta hablándonos sobre las preocupaciones. Y nosotros sabemos que cuando el Señor en su Hijo Jesús dijo una cosa más de una vez, nosotros sabíamos que era de suma importancia y lo sabemos en fe, así lo declaramos. Y aquí no solo nos lo dice más de una vez, 2 veces ni 3 veces, sino 4 veces. No se preocupen. Y vamos a darle iniciación a este tema que le invito que lo reflexionemos unidos, meditando en estas palabras que nos van a servir en el aquí, ahora y siempre y todos los días de nuestra vida como una vía perfecta para nosotros liberarnos de nuestras ansiedades y de todas esas enfermedades psicológicas y todos esos desórdenes que produce lo que son las preocupaciones. Tenemos que tener claro, los expertos ya lo dicen y lo han comprobado. Las preocupaciones generan emociones negativas y las emociones negativas producen muchas enfermedades en nosotros. Vamos a escuchar estas exhortaciones y vamos a comenzar con la primera parte, leyendo en el mismo contexto en el capítulo 6, verso 25. Esta es la primera amonestación. Así nos habla el Señor: no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, qué se vestirán. Palabra de Dios. Sí, el Señor nos habla, así como nos habla a nuestro padre, nuestra madre, en fin, como nos habla a nuestro vecino, a veces de cosas muy importantes. ¿Por qué tenemos que andar preocupados? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? El Señor no quiere eso. Incluso el Señor, a través del apóstol Pedro, en la primera de la carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 7, así nos lo confirma el Señor. ¿Por qué? Las preocupaciones, en verdad, nosotros no deberíamos de cargarlas solo. Hay una vía donde el Señor nos recomienda dónde deberíamos de poner estas preocupaciones. Y así nos habla el Señor en voz de su Hijo amado Jesús. Confíenle, dice el Señor, todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Palabras de Dios. Aquí tenemos el remedio y las recomendaciones directamente del Padre Celestial en su Hijo Jesús. Mis queridos hermanos, en esta primera parte vamos a depositar con mucha fe, con mucha confianza, todas nuestras preocupaciones, que pueden ser esos trabajos, esos estudios, esos proyectos, no importa lo que sea, todo. Y vamos a parar de preocuparnos y vamos a poner nuestra confianza en su Hijo Jesús. Y Jesús va a cuidar de nosotros, sí, porque así mismo nos lo ha prometido el Padre Celestial. Pasamos a la segunda cita, leyendo en el mismo contexto, en el verso 31. Así nos habla el Señor una vez más sobre las preocupaciones. No anden pues preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, con qué vamos a vestirnos. Pues ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, aquí de nuevo el Padre Celestial en su Hijo Jesús nos da otras recomendaciones y nos da un remedio muy eficaz para nosotros liberarnos de nuestras preocupaciones. Y en el verso 33, ahí el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y así nos habla el Señor en voz de su Hijo amado. Busquen, dice el Señor, primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas se les darán por añadidura. Palabra de Dios.
Aquí tenemos la recomendación eficaz directamente dada por el Padre en nuestro Señor Jesucristo. Y si lo hacemos así, nosotros podemos estar seguros que así como el Señor cuida de las aves del cielo que ni hilan ni trabajan y Él las sostiene, Él va a cuidar de nosotros, porque nosotros valemos más que todas las demás criaturas, sea que se llamen aves, sea que se llamen reptiles, sea que se llamen cualquier animal. Nosotros somos más valiosos para el Padre Celestial. Y pasamos a la siguiente cita, leyendo en el mismo contexto sobre las preocupaciones. Verso 34. Así nos habla el Señor una vez más sobre este mal llamado preocupaciones. Así que no se preocupen del mañana, dice el Señor. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. Palabra de Dios. Aquí de nuevo nosotros podemos confirmar lo que nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 10, verso 22. Así nos habla el Señor en voz de su Hijo amado Jesús. La bendición de Yahvé enriquece y nada le añade fatiga. Palabra de Dios. Si nosotros queremos enriquecernos, ¿sí?, curar nuestras pobrezas, esa miseria de preocupaciones, lo que tenemos que hacer es lo que ya compartimos. Buscar siempre el reino de Dios, que no está lejos de nosotros, está en nuestros corazones. Y este reino ya ha sido instaurado por su Hijo amado Jesús hace más de 2000 años. Este es el llamado eminente. Si queremos en verdad sanar nuestras miserias, solamente tenemos una vía. Así como ya lo hemos dicho, que lo dice el Señor en el libro de los Proverbios 10:22, la bendición de Yahvé enriquece. Lo que produce fruto de bendición es estar en el Señor, estar unido en una alianza perenne, en un pacto continuo, no de discontinuidad, sino de continuidad. Esto es lo que en verdad produce fruto de bendición. Y aquí en la última cita, que está tomada del verso 28, aquí le damos conclusión a esta enseñanza que esperamos con el favor de Dios que sea de mucho provecho para todos nosotros, porque Dios nos ama y Dios no nos quiere ver preocupados. Y así nos habla el Señor una vez más en esta cita. ¿Por qué se preocupan?, dice el Señor. Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Palabras de Dios. Y aquí el Señor no hace una comparación, más bien nos está dando una recomendación en su Hijo Jesús. Cuando nos dice en el verso 29, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Palabras de Dios. No se vistió como uno de ellos, haciendo referencia a los lirios y a la belleza del campo que todos admiramos. Es una belleza ver en primavera, en cualquier tiempo, cuando los salen esos lirios, la belleza, y así nos lo dice el Señor. Que ni Salomón se vistió como uno de ellos en toda su gloria. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones una vez más, y vamos a meditar y reflexionar, y concluyo con este mensaje. Está comprobado científicamente por los expertos de salud que las preocupaciones es como un movimiento de suspenso, que lo único que nos hace en nuestras maquinaciones y ansiedades es enfermarnos y llevarnos directamente a los hospitales. Y en verdad Dios nos quiere sano y Dios nos quiere libre de toda ansiedad y preocupaciones. Muchas bendiciones y ánimo en el Señor, que sí se puede vencer todas preocupaciones y vivir en una alianza perenne en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús.